Bienvenidos nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Aleluya. Bienvenidos, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mire, gloria a Dios. Acaba el Señor de hablarnos, amén. Y de decirnos algo, gloria a Dios. Maravilloso. Gloria a Dios. Quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, verso 6 en adelante. Gloria a Dios. Hermanito, tome una Biblia. Tómela. Ándale. Gloria a Dios. Ándale pues, tómela. Cuando ya lo tengan, dicen amén. Ezequiel capítulo 8, verso 6 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos todos nuestros hermanos que nos ven, gloria a Dios, a través de las redes sociales. Queremos invitarlos. Nosotros somos una iglesia cristiana, gloria a Dios, relativamente nueva. No somos muchos miembros. Apenas 3, 6, 7, 8, 10 exactita, 11 con el hermano. 11 apenas somos. Entonces, nosotros no dejamos de congregarnos porque pues somos una iglesia pequeña, gloria a Dios. Y nos vamos turnando por si quieren ustedes. Martes y jueves pueden ustedes acompañarnos, o el domingo, y nos turnamos, gloria a Dios, para no estar tantos congregados, gloria a Dios. Nosotros nos congregamos en Avenida No Reelección número 1, letra C, en el centro de Yautepec, Morelos, a un ladito de la farmacia Farmaofertas, entre la farmacia y el puente del río Yautepec. Estamos a 30 metros del Zócalo, gloria a Dios. ¿Ya tienen Ezequiel capítulo 8? Gloria a Dios. Hoy quiero que lo abran porque quiero que subrayen ahí, que pongan ahí una seña. Quiero que pongan ahí una seña, gloria a Dios, porque esto es lo que nos acaba de dar el Señor. Amén. Ezequiel capítulo 8, verso 6 en adelante. Aleluya. Se los voy leyendo mientras. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Oiga, hay abominaciones grandes. Amén. Verso 7. Me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y miré, dice, aleluya, y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Sabe qué es esto? Son demonios. Son espíritus enemigos. Amén. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Mira, hay muchas abominaciones en la tierra. La tierra está contaminada. La tierra está llena de maldad. Por eso Dios está permitiendo plagas. Amén. Por eso Dios permite terremotos, permite guerras y rumores de guerras. Amén. Para que la gente se dé cuenta de su maldad, se conviertan al Señor. Amén. Amén. Tenemos que ir y tenemos que ir a predicarles. Amén. Gloria a Dios. Vamos a brincarnos, gloria a Dios. Y vamos al capítulo 9. Ustedes en casa lean todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9. Dice, capítulo 9, verso 1. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento de destruir. Oiga, los verdugos son las plagas. Cada 100 años hay plagas, distintas plagas, y hay mortandad en la tierra. Esta es creo que ya la cuarta o la quinta.
Gloria a Dios. Amén. Verso 2 dice: y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Oiga, un hombre vestido de lino, es un sacerdote, que traía en su cintura un tintero, traía tinta para escribir. Verso 3: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles la señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Le está diciendo Dios a ese santo, a ese sacerdote: pasa en medio de la ciudad y con ese tintero, con esa tinta, pon una seña en la frente de cada uno de los que se afligen, de los que claman, de los que están sufriendo, de los que reconocen que hay pecado, de los que están intercediendo, que están orando, que están clamando al Dios vivo por su justicia, por sus misericordias. A esos ponles una señal. No a todos, no a todos. Aquel que está en pecado, no, a ese no. Aquel que está en la mentira, que está en el adulterio, en la pornografía y todo lo malo, a ese no. Pon una seña en la frente a aquel que está buscando hallar gracia delante de Dios. Amén. Amén. Mire, aunque venga a la iglesia, si usted no está al pendiente de la palabra, usted está distraído, tampoco le va a tocar su seña. Amén. Y hoy el Señor, hace un momento, nos regaló, gloria a Dios, ese tintero, lo puso en nuestras manos. Amén. Amén. Usted tiene ese tintero, y déjeme decirle, usted es llamado a ser real sacerdote. Amén. O sacerdotisa. Amén. Amén. Y a nosotros nos manda el Señor a ungir las frentes de los que claman a Dios. Amén. Llegue a su casa, unja con aceitito, unja. Tome en lo espiritual ese tintero que el Señor puso en sus manos y unja, ponga la señal en la frente de sus hijos, de cada miembro de su familia. Amén. Amén. Mire, si su familia está en Estados Unidos o donde sea, si usted tiene una foto de ellos, unja la foto. Si usted tiene una prenda de vestir de ellos, unja su prenda de vestir. Amén. Ruega al Dios vivo que esta señal llegue hasta allá donde están nuestros familiares, nuestros parientes, amigos. Amén. Gloria a Dios. Así que la gloria de Dios, gracias a Dios, está en este lugar y Él nos habla. Esta iglesia tiene profecías, tiene milagros, señales de parte de Dios. Este es un ministerio respaldado por Dios. Amén. No es cualquier ministerio, no es cualquier iglesia. Es una congregación donde el Espíritu de Dios se mueve con poder y con gloria. Amén. Y hasta allá donde nos ven también va a llegar su milagro. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora les invito a que le digan: gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tomarme en cuenta. Gracias por acordarte de mí y de mi familia. Gracias. Muchas gracias. Te alabo, mi Dios, te bendigo. Gracias. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, gracias. Eres fiel y misericordioso. Gracias, muchas gracias. Aleluya. Con ese aceitito que ungimos hace 8 días, gloria a Dios, con ese mismo aceitito a su casa, gloria a Dios. Mire, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Usted que está en casa, si tiene la oportunidad, tome su Biblia, acompáñenos.
capítulo 3 del Evangelio según San Juan, en el verso 3. Gloria a Dios. La bendita palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Acompáñenme. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu trono, delante de tu presencia, Padre, y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre, pero hoy te pedimos, habla nuestras vidas. Prepara, Señor, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra bendita pueda llegar a nuestras vidas y como una semilla gloriosa pueda germinar en esta tierra, en este corazón, y dar frutos al 30, al 60, al 100, al 1000 por uno. Padre, prepáranos, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo usando este día, este vaso, Señor. Yo me rindo delante de ti. Espíritu Santo, eres bienvenido. Toma el lugar que te corresponde. Toma el lugar, Espíritu Santo. Usa mi vida, usa mis labios. Límpiame, Señor, santifícame, para que tú me uses, para la gloria, para la honra de mi Padre que está en los cielos. Espíritu Santo, esta es tu obra. Nadie puede redarguir al hombre sino tú. Nadie conoce los sentimientos y las intenciones del ser humano sino tú. Espíritu Santo, tú que nos conoces, háblanos. Ten misericordia, Señor. Y mientras hablas a nuestras vidas, haz milagros, haz prodigios, señales, gloriosas señales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar por un momento, gloria a Dios. Mire, este día, gloria a Dios, quiero compartirles un tema muy especial. La gente necesita conocer a Dios. Amén. Aquí el Señor Jesús le está diciendo a un hombre que sabía de la ley. Era uno de los, ¿cómo se dice? Uno de los principales de los judíos. Era uno de los principales de la sinagoga. Se llamaba Nicodemo. Conocía la ley. Amén. Amén. A lo mejor usted me dice: pero yo también conozco. Pues por eso se lo digo. Porque a veces conocemos la ley, conocemos la letra, pero nos falta conocerlo en espíritu. Amén. Es necesario que conozcamos al Señor plenamente, para que también así lo podamos compartir con las demás personas, con nuestras familias. Mire, el verso 1 dice, capítulo 3, verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Amén. Y yo pregunto, ¿acaso las señales que el Señor Jesús hacía no serán muestra del reino de Dios en nuestras vidas? Mire, el Señor Jesús caminaba por las calles allá en su ciudad y veía enfermos y los sanaba, veía ciegos, veía leprosos y los sanaba, veía mudos, veía cojos, sordos, y su gloria era manifestada. Amén. Amén. Por eso este hombre Nicodemo decía: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie pudiera hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Amén. A veces la gente piensa que el hombre hace milagros. No. Los milagros los hace Dios, los hace el Espíritu Santo. Amén. Es tiempo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento dice la Escritura que en el principio Dios hablaba a su pueblo. Dios tenía un trato directo con su pueblo. Dios hablaba con Adán. Dios caminaba de la mano a la mejor con Adán en ese paraíso, en ese huerto.
Dios tenía una relación directa con Adán y con Eva, pero a través de la desobediencia, del pecado, perdieron esa comunión. Tuvieron que esconderse por vergüenza, por su pecado. Porque el pecado nos hace sentir mal. Mire, alguna vez, si alguno de ustedes, a mí me ha pasado, cometemos un error, cometemos un pecado, oiga, a mí me da vergüenza abrir mi Biblia. Me da vergüenza ponerme a orar. Me siento mal. Y lo que hago es pedirle perdón. No puedo estar, no puedo vivir, no puedo seguir mi día si yo sé que hice algo malo y no pido perdón. Amén. Tenemos ahora la oportunidad de pedir perdón. Tenemos un abogado para con el Padre que se llama Jesucristo. Amén. Él dice: Padre, perdónalos. Yo ya di mi vida preciosa por ellos. Yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario por ellos. Amén. Amén. Tenemos un abogado, glorioso abogado, gloria a Dios. Pero después vino el Señor Jesús. Y el Señor Jesús hablaba directamente con sus discípulos, con sus apóstoles. Amén. Mire, vamos a hablar, esto ya lo hemos platicado. El apóstol Pedro conocía la voz del Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Pero fíjese que a veces, aun conociendo al Señor, tenemos nuestras dudas. Dice la Escritura que en una ocasión, Pedro, el apóstol Pedro, estaba en la azotea de una casa de un tal Simón que era curtidor y vivía junto al mar. Amén. Y yo creo que él estaba ayunando y tuvo hambre. Pero mientras le preparaban la comida, él estaba orando ahí en la azotea de la casa. Y cuando él estaba orando, dice que le vino de repente un éxtasis, una visión. Y vio un gran manto blanco que descendía del cielo, atado por las 4 esquinas. Y cuando llegó a la altura del apóstol, se abrieron las esquinas y había ahí toda clase de reptiles, toda clase de aves, puras e impuras. Y escuchó una voz de los cielos que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pedro sabía que era la voz de Dios. Pedro le dijo: no, Señor, porque ninguna cosa impura o inmunda he comido jamás. Él escuchó la voz de Dios, pero le puso un alto, le puso un pero. Amén. Amén. Muchas veces conocemos la palabra de Dios, pero no le queremos creer. Leemos sus maravillas, sus prodigios, leemos sus promesas y no las queremos creer. Amén. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a declarar. Tenemos que aprender a tener una intimidad, que haya fuego en nuestras vidas. Amén. Amén. No podemos ser cristianos incrédulos. No podemos nada más ser medio cristianos y medio no cristianos. No podemos ser medio creyentes y mediocres incrédulos. Amén. Amén. Una vez me preguntaba un hombre: ¿cuál es la parte más importante de la Biblia? ¿Cómo? ¿Cuál es la parte más importante de la Biblia?, me preguntó. Yo tenía unos días de haber llegado a Cristo, de empezar a leer su palabra. Me sorprendió y le dije: mire, la verdad, yo no he leído toda la Escritura. No la he leído toda. Pero a mí me encanta el Nuevo Testamento, lo que llevo me encanta. Pero yo creo que si toda es palabra de Dios, toda es importante. Amén. Toda es importante. Hay personas que dicen: no, eso fue del Antiguo Testamento, eso ya no es para nosotros. No, esto fue para los discípulos. No, esto es para los judíos. No, esta promesa es para quién sabe quién. Bueno, ¿y usted? ¿Qué le toca a usted? Nos platicaba un hermanito, a mí me lo platicó, bueno, lo predicó el hermano, aleluya, Leonardo González. Él era el ministro aquí en esta región. Y el hermano Leonardo González
Una vez que estaba predicando dice, mire, ¿cuál es para usted la parte más importante de la Biblia? No me conteste. Yo veo que todos quieren contestar, gloria a Dios. No se emocionen. Es el sacrificio de Jesucristo, nuestro Dios. El sacrificio de Cristo, amén. Gloria a Dios. Pero él decía, mire, había una viejita que llegaba y se sentaba. Y empezaba el predicador, mire, aquí dice esto, pero esto no lo tome usted en cuenta, porque eso se lo dijo a Nicodemo. Eso no es para usted, eso fue para Nicodemo. Y la viejita llegaba a su casa, buscaba la página y la arrancaba de su Biblia. Otra vez estaba el pastor predicando y dice, miren, aquí hay una promesa de parte de Dios. Y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de tierra de servidumbre. Pero usted no es judío, ni usted ha vivido en Egipto. Eso no es para usted. Llegaba la viejita a su casa y arrancaba la hoja. Y siguió el predicador. Mire, aquí hay una promesa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Y decía el predicador, pero usted no se preocupe, esto no es para usted. Eso se lo dijo a los judíos. Y la viejita llegaba a su casa y arrancaba la hoja. Un día la viejita se enfermó, no pudo llegar. Y como ella nunca faltaba, el predicador pues se preocupó y fue a buscarla a su casa y le dijo, hermana, me preocupa que no haya llegado. Ay, hermano, es que la verdad estoy bien enferma, no se levantaba ni de la cama. Y dice, no se preocupe, voy a orar por usted, pero no traje mi Biblia. ¿Tiene usted su Biblia? ¿Tiene usted aceite de olivo ungido? Sí, hermano, ahí arriba del ropero está mi Biblia y está el aceite. Y el predicador fue y tomó el aceite y al tomar la Biblia, ¡pum!, se da cuenta que nada más eran las pastas. Y le dice, oiga hermana, pero ¿qué le pasó a su Biblia? No tiene hojas, son las puras pastas. Ay, hermano, es que como usted siempre decía que eso no era para mí, pues se lo arrancaba. Y eso no es para mí, pues se lo arrancaba. Y pues así me dejó usted mi Biblia. Amén. Amén. La Biblia es importante, toda es palabra de Dios. Hay hechos que son más trascendentales, pero la Biblia, toda la Biblia es palabra de Dios. Es digna de tomarse en cuenta. Amén. Mire, volvemos con Nicodemo, capítulo 3, verso 3. Nicodemo le había dicho, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie pudiera hacer las obras que tú haces si no está Dios contigo. Y en el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted se dirá, ¿y cómo voy a nacer? Bueno, usted ya lo sabe, pero habrá personas que digan, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? Nicodemo también se preguntó, verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Es menester que nazcamos de agua y del Espíritu. ¿Cómo voy a nacer del agua? ¿Usted sabe cómo va a nacer de agua? Con el bautismo. Mire, el bautismo en agua no es para ponernos nombre. El bautismo en agua no es para quitarnos el pecado capital o el pecado hereditario que le llaman. No. El bautismo en agua es para lavarnos de nuestros pecados. Amén. El bautismo en agua es un reflejo de fe. Amén. Aleluya. La Escritura dice, capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, id por todo el mundo y predicad este Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare será salvo, mas que el que no crea se perderá. Amén.
Para poder bautizarnos es necesario, es menester, es obligatorio creer. Si usted no cree, no se bautice. Nada más se va a dar un remojón y ya. Amén. Amén. Un bebé no ha creído. No podemos bautizar a un bebé porque él no ha creído nada. No tiene que arrepentirse. Todavía no tiene conciencia de sus actos. Amén. Aleluya. Así que la Escritura dice, el que creyere y se bautizare será salvo. Y hay una promesa ahí implícita. El que crea, ¿cómo dice? En mi nombre echará fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no le harán daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Dios nos quiere dar autoridad, Él quiere darnos poder, Él quiere llenarnos de su gloria, pero es menester que lo conozcamos. La gente no lo conoce, la gente por eso está trastabillando, por eso la gente sigue en su pecado, en su credulidad, en su dureza de corazón, en sus problemas y con miedo. Amén. Mire, verso 5 dice, verso 6, vamos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay dos maneras o dos nacimientos. Amén. Un nacimiento por agua. Cuando nos bautizamos, no es que nos echen agüita en la frente, no. El bautismo es por sumersión, es que nos metamos en el agua. Simboliza la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Amén. Cuando usted se sumerge en el agua, está sepultando su viejo hombre, su viejo cuerpo pecaminoso. Amén. Amén. Y se levanta usted con un cuerpo nuevo, sin pecado. Amén. Amén. Cuando usted se levanta con ese cuerpo nuevo, sin pecado, tiene que ser con la firme convicción de no volver a pecar. Tiene usted que estar con esa intención de apartarse del pecado. Amén. Y el segundo nacimiento dice de espíritu. No podemos caminar por la vida, voy a decirles, desnudos. ¿O usted ve que haya gente que camine desnuda por la calle? Hay gente que está mal de sus sentidos y que a veces se llega a quitar la ropa. Aquí no nos ha tocado verlo, ¿verdad? Pero a veces en las noticias se ven que gente así, porque está mal de sus sentidos o porque está poseída, se despojan de sus ropas y caminan desnudos en la calle. Pero eso no es algo bien visto, ¿verdad? Amén. No lo hace cualquier persona. Nosotros menos debemos de caminar desnudos. El libro de Apocalipsis dice que nuestras buenas obras son como nuestras buenas ropas. Amén. Que tenemos que vestirnos de buenas obras. Oiga, vestirnos de buenas obras. No tenemos que caminar desnudos. ¿Y sabe que para tener buenas obras necesitamos del Espíritu Santo? Amén. Necesitamos ser revestidos, oiga, revestidos del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él nos reviste. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos sella con su Espíritu Santo. Nos sella como hijos suyos, como comprados con su sangre. Pero no somos llenos todavía del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, cuando David era un jovencito y estaba por allá cuidando las ovejas, los rebaños de su padre, y todo el tiempo allá en su soledad cantaba con su arpa, pero él solamente le cantaba a Dios. Amén. Porque él tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Amén. Pero era un niño. Él todavía no podía hacer nada. Él no había hecho ningún milagro, ningún prodigio. Él no hacía guerras. No, todavía no. Hasta el día en que llegó el profeta de Dios, Samuel, y lo ungió con el aceite, porque el Señor, porque papá Dios lo mandó. A partir de ese día, dice la Escritura que cuando David volvió
David luchó contra osos y contra leones y los mataba defendiendo a sus ovejitas. Aleluya. Antes de eso no. Fue hasta que fue tocado, fue lleno, fue ungido. Amén. Amén. Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos el Espíritu Santo. Es como si camináramos desnudos por la calle. Mire, dice la palabra de Dios en los 4 evangelios que cuando el Señor Jesús era pequeño no hacía milagros. ¿O usted ha encontrado algún milagro que Cristo haya hecho cuando era niño? No. El Señor Jesús sabía lo que venía. El Señor Jesús tenía conciencia, porque dice la Escritura que una vez cuando lo llevaron al templo, papá y mamá, María y José, junto con todos sus vecinos, iban ya caminando, teniendo un día de camino, cuando notaron que Jesús no iba ahí. Y comenzaron a preocuparse y a buscarlo entre los amigos, entre los parientes. Y al no encontrarlo, regresaron al templo. Dice la Escritura que 2 días después lo encontraron. Estaba sentado, rodeado de rabinos, de maestros, de los sacerdotes del templo. Y les hacía preguntas y les aclaraba sus dudas. Ellos estaban asombrados porque el niño Jesús, todavía no tenía edad para leer, para estudiar las Escrituras, la Torá. Sin embargo, tenía conocimiento y ellos estaban admirados de su conocimiento y de su gracia. Oiga, tenía conocimiento, pero no tenía el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús también necesitó ser embestido del Espíritu Santo. Hasta el día en que el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán. Hasta el día en que, aunque Juan el Bautista se lo impedía, dice la Escritura que Juan le decía, tú vienes a mí para que yo te bautice. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda Escritura. Amén. Es menester que se cumpla toda la Escritura. Amén. Y dice la Escritura que entonces le dejó y lo bautizó. Cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús, los cielos se abrieron. Amén. Y descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Amén. Y se posó sobre el Señor Jesús. Dice la Escritura, y enseguida sopló en él. Oiga, no es que hacía calor y le echó airecito, no. Los barcos antes no usaban motores. Los barcos usaban su vela, una manta, una tela, para que el viento soplara en la tela y fuera la que impulsara el barco. Así el Espíritu Santo sopló en el Señor Jesús. Amén. Así el Espíritu Santo quiere soplar en cada uno de nosotros. Pero necesitamos de obediencia, de sumisión, de santidad. Amén. Póngase de pie, gloria a Dios. Dígale, Señor Jesús, ayúdame a ser obediente. Dame sabiduría. Espíritu Santo, dígale, aquí estoy, lléname de ti. Sopla en mí como soplaste en mi Señor Jesucristo. Sopla en mí. Dame sabiduría, usa mi vida, lléname de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire, tome su asiento, gloria a Dios. Dice entonces la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús salió de las aguas bautismales y el Espíritu Santo descendió sobre él, sopló en él y lo condujo al desierto para que orara, para que ayunara 40 días y 40 noches. ¿Sabe qué? Ese es el tiempo de la preparación. Cuando el pueblo de Dios atravesó el desierto, era su preparación. Cristo tuvo que pasar también por una cierta preparación. Amén. Nosotros tenemos que pasar por una preparación. ¿Alguien ha leído el libro de Job? Hemos hablado de Job. Dice la Escritura que Job era un hombre que amaba a Dios. Amén. Tan es así que cuando Dios hizo
una junta en el cielo y llamó a todos sus hijos. Entre ellos iba Satanás, el diablo. Y le preguntó al Señor, ¿de dónde viene Satanás? Él dijo, de la tierra, de andar por allá merodeando. Dios le preguntó, ¿y no has visto a mi siervo Job, varón perfecto delante de mí, temeroso de Dios? Amén. El diablo empezó con sus artimañas, ¿verdad? Mire, el diablo le pidió a Dios la oportunidad de llegar y tentar a Job, de robarle todo lo que tenía, de acabar con su familia, de traer una enfermedad, una plaga a su cuerpo, amén. Llevarlo casi al borde de la muerte. Y Dios se lo permitió. ¿Sabe por qué se lo permitió Dios? Amén. Para prepararlo. Amén. Para prepararlo. Dice la Escritura que cuando Job estaba tan mal, se quejaba, lloraba. Vinieron sus amigos y lloraron juntamente con él por ver su situación, su calamidad. Tenía una sarna, dice la Biblia, que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies se sentó en la ceniza y con los carbones encendidos se rascaba. Amén. Era tal su desesperación que sus amigos lloraron con él. Amén. Y después Dios permitió que sus amigos se convirtieran en sus peores enemigos. Lo acusaban, lo señalaban, le decían, oye, a lo mejor no eres tan bueno como decías, a lo mejor le robabas a las viudas, a lo mejor mandabas a los huérfanos y no les dabas nada, a lo mejor no eres la persona que decías. Job se quería defender con uñas y dientes. Mire, dice la Escritura que a final de cuentas Dios tuvo misericordia de Job y le dijo, a ver, Job, ¿qué tanto hablas de mí? ¿Qué tanto quieres tú hablar por mí? ¿Acaso tú me conoces? ¿Acaso tú me ayudaste? ¿Acaso tú me diste consejos? Amén. 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 Y cuando Job reconoce la grandeza y la sabiduría de Dios, conoce su potencia y la reconoce, Job se humilla delante de Dios y le dice, Señor, yo hablaba lo que no entendía. Sí, amén. Yo hablaba lo que mi cabeza no comprendía, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Ahora te conozco personalmente. Ahora es diferente. De aquí en adelante yo te preguntaré y tú me enseñarás. Amén. Amén. Eso le pasó al Señor Jesús. Jesús sabía de Dios. Jesús sabía quién era. Jesús sabía lo que vino. Jesús lo sabía todo. Pero le faltaba un encuentro personal con el Señor, con el Espíritu Santo. Hay personas y lamentablemente también hay predicadores, oigan, también hay predicadores que hablan de la Biblia, hombres que son muy elocuentes, hombres que saben, que conocen la Escritura, pero no tienen al Espíritu Santo, que niegan las maravillas de Dios, que niegan el poder de Dios. Sí, amén. Que ellos cuando hacen una oración de fe, ellos dicen, Señor, si tú quieres. Amén. Amén. Dios siempre quiere, Dios siempre quiere, Dios es bueno, Dios es fiel y verdadero. Amén. Amén. Solamente que a nosotros nos falta pedirles con más fe. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo, mire, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Mire, si usted cuando tiene un problema lo ve desde el punto de vista carnal, usted se va a quejar. Usted le va a reclamar a Dios y le va a decir, Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me robaron esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me corrieron del trabajo? Señor, ¿por qué me enfermé yo? Amén. ¿Me está escuchando? Amén. Si usted camina en su carne, usted siempre se va a estar quejando. Pero si usted camina en el Espíritu, si el Espíritu de Dios ya está en usted, ¿me está escuchando? ¿Me está entendiendo? No es lo mismo que usted sea sellado con el Espíritu de Dios, a que usted tenga adentro el Espíritu de Dios. Aleluya. Mire, se lo voy a poner más fácil. Se queda
queda dormido, dormida, le falta el Espíritu Santo. Si usted cuando está leyendo la palabra se queda dormido, dormida, le falta el Espíritu Santo. Si usted cuando ve a una persona necesitada se pasa de largo, le falta el Espíritu Santo. Si usted cuando ve cualquier problema dice que no le interesa, es que le falta el Espíritu Santo a usted. Amén. Necesitamos caminar conforme al Espíritu. Necesitamos ser llenos, embestidos del Espíritu Santo. Cuando yo me convertí, una vez llegó, gracias a Dios, un joven que venía de otro pueblito. Un joven como de 20 años máximo. Pero ese joven era un don muy maravilloso. Cada vez que él oraba, la gloria de Dios descendía y el Espíritu Santo de Dios comenzaba a bautizar a la gente. A él lo llamaban cuando hacían eventos para jóvenes, lo llamaban cuando hacían eventos para matrimonios, lo llamaban para todos lados. Y él oraba y el Espíritu Santo de Dios descendía y los hermanos comenzaban a hablar en nuevas lenguas. Eran bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Gloriosos, maravillosos dones de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y cuando yo llegué y vi a ese joven, pues yo lo saludé, yo no sabía quién era. Cuando yo lo supe dije, Señor, yo quiero que tú me bautices, yo quiero, Señor. Y cuando el pastor predicó y después le dio la oportunidad al joven, al hermanito, para que orara, para que ese derramamiento del Espíritu Santo llegara. Oiga, de repente una hermanita se cayó a mi lado. De repente otro hermano comenzó a gritar, a brincar, a dar saltos como chapulín. De repente otra hermanita lloraba, de repente, y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y yo no. Y yo decía, Señor, ¿y yo qué? Señor, ¿y yo qué? Señor, yo quiero también. Y yo me afanaba, yo me desesperaba. Como 3 veces fue el hermano, en distintas ocasiones. Y yo le pedía, Señor, yo quiero que me bautices. Yo quiero. Pero miren, no era la manera de pedir. La manera de pedir es, Señor, tú bautiza, haz tu voluntad. Yo aquí estoy, Señor. Si es tu voluntad, tómame, lléname de ti, perdona todos mis pecados, límpiame, purifícame, para que pueda ya ser una vasija, Señor, preparada, apta para ser llena de tu vino. Amén. Amén. Y llegó el momento en que empecé a sentir celos. Empecé a sentir celos porque yo no oraba en lenguas, porque yo no tenía lo que tenían los demás hermanos. Y yo empecé a sentir celos. La última vez que el hermanito fue, dije, ahora no me voy a acercar, de todos modos, ni me toca a Dios. Ya empecé a sentir celos, pero dije, no, Señor, perdóname por mi mal pensamiento. ¿Sabe qué es lo que hice? Dije, Señor, perdóname. Y cuando cayó el primer hermano, dije, Señor, gracias porque lo tocaste. Y cuando cayó el segundo hermano, Señor, gracias porque lo tocaste. Y cuando otro hermano, otra hermana comenzó a orar en lenguas, Señor, gracias porque le tocaste. Y cuando alguien más comenzó a llorar, a hablar en lenguas, dije, Señor, gracias porque les tocaste. Amén, aleluya. ¿Sabe qué sucedió después? ¿Qué sucedió enseguida? Cuando nosotros somos agradecidos, Dios obra. Amén. Dios nos regala sus glorias. Y de repente me tocó a mí. Dije, Señor, muchas gracias, Padre, gracias. Oh, santo. Oh, Sharia. Pero esa es la manera en que debemos de pedir, Señor. Yo aquí estoy, soy una vasija, quiero que me limpies, quiero que me llenes, quiero sentirte. ¿Sabes, Señor? Yo no quiero caminar por el mundo en mi carne, quiero caminar en tu espíritu. Quiero comenzar a ver las cosas como las ves tú. Quiero comenzar a hablar tu palabra, no mi palabra. Amén. Amén. Quiero que sea diferente. Y Dios empezó a hacer la obra. Y Dios quiere hacer la obra en todos nosotros y en nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Lo único que Dios quiere es que haya disposición. Amén. No podemos decir que conocemos a Dios si no hemos tenido un encuentro personal y directo con Él. ¿Me escuchó?
Amén. Puede ser que Dios haya hecho ya un milagro, o dos, o tres, o 1000 milagros en su vida. Puede que usted haya estado enfermo y Dios le sanó. Puede que usted haya tenido una deuda y Dios le resolvió su deuda. Puede que usted haya estado viviendo en maldición y Dios le libró de la maldición. Pero usted no conoce a Dios hasta que usted tenga un compromiso, hasta que usted tenga un encuentro personal con el Señor. Amén. Amén. ¿Qué necesitamos para tener ese encuentro personal? ¿Qué será necesario? ¿Qué deberé yo hacer? Dice la Escritura, necesitas nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Amén. Bautizarte en obediencia para que todos tus pecados queden sepultados en el agua, dice el Señor, y yo los arroje a la más profunda mar y nunca más acordarme de ellos. Amén. Segundo, en espíritu necesitas limpiarte, vivir en santidad, leer su palabra, orar mucho y el Espíritu Santo va a descender sobre tu vida. Amén. Una ocasión conocí a un hermano que tenía muchos problemas, tenía muchas deudas, su negocio estaba quebrado, su familia lo corrió de su casa. Este hermano tenía muchas necesidades. Yo tenía todavía una tienda y llegaba ahí el hermano. Se quedó sin trabajo y le dije, pues hermano, no hay mucho trabajo aquí, pero ayúdeme, algo irá saliendo para los dos. Y empezamos a trabajar ahí. Todo el día, mientras no había un cliente, abríamos la palabra de Dios, leíamos, le dábamos la gloria a Dios y todo el día estábamos compartiendo. Todo el día teníamos alabanzas, testimonios, predicaciones. Antes eran cassettes, no eran discos. Pero todo el día tratábamos de tener esa comunión con el Señor. Gloria a Dios. Dios hablaba mucho a mi vida a través de mis sueños. Y yo le platicaba mis sueños al hermano y el hermano creía la palabra, lo que Dios me daba. Pero a él le faltaba un encuentro personal con Dios. Una vez, en la mañana, él llegó bien emocionado, llegó contento, emocionadísimo. Él tenía una guitarra viejita. A él le gustaba, él sabía tocar la guitarra. Dice, llegué a mi casa, era una casa prestada porque les digo que lo habían corrido de su casa. Dice, y puse una hamaca. Y me puse ahí en la hamaca y empecé a alabar a Dios. Adentro de la casa hacía tanto calor que mejor me salí. Y yo empecé a alabar a Dios. Y yo empecé a cantarle. Y yo empecé a adorarlo. Y yo me seguía adorándole. Dice, yo no sé cuántas horas. Pero de repente cuando yo le estaba alabando con todo mi corazón, empecé a sentir su presencia, de repente mi boca se entumió, mi lengua se entumió y de repente empezaron a fluir de mis labios cánticos nuevos en oración, en lenguas angelicales. Oiga, alabando a Dios, él fue bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que usted también lo quiere. ¿Quién quiere ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Quién no tiene el Espíritu Santo? Alabe a Dios, alábele. Ahorita vamos a orar para que Dios bautice, amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que comprometernos. Amén. No se trata de vivir una vida nada más por vivir. Tenemos que vivir una vida para hacer algo especial, para trascender. Ya no se trata de vivir una vida a ver qué pasa, a ver qué sale. Amén. Se trata de vivir con un propósito. Amén. Mire, la gente allá afuera, la gente del mundo ahorita, su propósito es no salir de su casa para que no le dé el coronavirus. ¿Verdad? Amén. Pero nuestro propósito debe ser vivir para Cristo, alabar a Cristo, glorificar su nombre, amén, predicar su palabra, llevar su evangelio. Hay tanta gente que los necesita, amén. Amén. Nuestro compromiso, nuestro propósito debe ser orar por nuestros niños, por nuestra familia, amén, que no se pierdan, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Ese debe ser nuestro propósito, llenarnos de Él. Mire, a veces nosotros leemos la Biblia o intentamos leerla, le digo, y nos da sueño, porque no la vivimos. Pero cuando usted
conozca al Espíritu Santo y usted esté leyendo, mire, usted va a ser transportado. De repente usted va a sentir el aroma del desierto, el calor del desierto. Usted va a ver la arena del desierto. Usted va a conocer cómo es la Biblia, cómo eran los tiempos del Señor, amén. Pero si tiene el Espíritu, si usted no tiene el Espíritu de Dios, puede hablar y hablar y no va a pasar nada. Puede usted orar por los enfermos y no va a pasar nada. Puede usted pedir un milagro para su vida y no va a pasar nada. Bueno, a lo mejor sí, porque Dios es misericordioso. Pero tenemos que aprender, amén. Amén. Tenemos que aprender a ser llenos del Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar que tenga problemas o necesidades? ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien en casa que todavía no recibe a Cristo en su corazón? Lo que nos hace falta es llenarnos del Espíritu Santo. Su palabra dice, ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sé. Pero el Espíritu mismo nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Amén. 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 El Espíritu Santo es el que va a poner palabras en nuestras bocas. Amén. Él es el que nos va a enseñar a orar. Pero tenemos que pedírselo. Amén. Tenemos que inclinarnos delante de Él. ¿Sabe cuál es el problema del pueblo de Israel? ¿O cuál fue el problema del pueblo de Israel? El Señor siempre dijo, es que mi pueblo es duro de corazón y duro de cerviz. ¿Sabe cuál es la cerviz? Su cintura. Es tan duro que no se pueden inclinar delante de mí. No pueden humillarse delante de Dios. Por eso el pueblo no conoció a Dios. Por eso el pueblo de Dios tuvo que pasar por muchas situaciones, guerras, invasiones, hambres, pestes. Amén. Amén. Porque no se humillaban delante de Dios. La clave es humillarse delante de Dios. Amén. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, a Él lo glorificamos, lo hacemos más grande. Oiga, no piense que llegar delante de Dios y humillarse es decirle, Señor, yo soy una cucaracha. No. Cuando usted lo exalta, a Él lo hace más grande. Y es lo que a Él le gusta, que lo reconozcamos. Amén. Así que cuando usted llega y le dice, Señor, yo te necesito porque tú eres grande, eres poderoso, eres glorioso, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y yo te necesito. Entonces el Señor es cuando se glorifica en nuestras vidas. Sí, amén. Tenemos que aprender a decirle, Señor, te necesito. Amén. Amén. Quiero invitarlos, pónganse de pie. Dice el verso 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, de cierto te digo, o sea, te estoy diciendo la verdad, que lo que sabemos, eso hablamos, pero ustedes no quieren recibir nuestro testimonio. Amén. A veces parecen cosas increíbles, pero así es Dios. Le gusta glorificarse en las cosas pequeñas y hacerlas grandes y trascendentales. Amén. Tuvimos no un debate, no un pleito, en una congregación donde me invitaron y se levantó una familia en particular y dijo, no. A Dios no hay que obligarlo. Tú no puedes mandar a Dios a que haga algo que Él no quiere hacer. Dios es sublime. Él es, gloria a Dios, Él es Dios. Amén. Amén. No puedes decirle lo que tú quieres. Tienes que decirle, haz tu voluntad. Sí, amén, aleluya. Amén. Pero si no conocemos su voluntad que está aquí escrita, no se la podemos pedir. Si no tenemos al Espíritu Santo para que nos redarguya en todo momento, no se lo podemos pedir porque no sabemos qué pedir. Yo he testificado y yo hablo lo que Dios nos ha dado.
Amén. Las maravillas, milagros y prodigios que el alto Dios ha hecho en nuestras vidas, eso es lo que testificamos. Yo lo único que dije con estas personas es: Señor, no pelean contra mí, ni ponen en duda mi palabra, porque yo no hablo mi palabra, yo hablo tu palabra. Perdónalos, perdónalos. Y si ellos creen que teniendo enfermedades, que viniendo plagas sobre ellos, que teniendo deudas, que viviendo en maldición, en escasez, van a ser purificados, pues no sé, Señor, ¿qué quieres tú para ellos? Yo solamente los pongo en tus manos. Sí, amén. Perdónalos y abre sus ojos espirituales. Amén. Abre sus ojos espirituales para que te conozcan. Amén. Amén. Así que en esta hora es bueno, es necesario que nosotros también lo conozcamos, pero en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, aleluya. Ya no nada más de palabra, no nada más escuche, no nada más hable, léalo. Su palabra es viva, su palabra es ley. Amén. Y todo lo que dice su palabra se cumple. Sí, amén, aleluya. Cuando usted aprende a declarar su palabra, Él la cumple, porque es su palabra. Lo he dicho muchas veces, cuando hago una oración de fe por alguna persona, por algún enfermo, yo solamente declaro la palabra y digo: Señor, así dice tu palabra. Y tú respaldas tu palabra, porque es tu palabra. Amén. Cuando yo termino la oración, lo primero que hago es abrir mis ojos tan pelones como se pueda para ver el milagro de parte de Dios. Aleluya. Yo no estoy esperando que sea mañana o pasado. Muchas veces los he visto en el momento. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Porque Dios es bueno, Dios es fiel y verdadero y cumple su palabra. Tenemos que aprenderla y declararla y decirle: Espíritu Santo, enséñame. Enséñame. ¿Cómo vamos a ir al mundo predicando su palabra y predicando el Evangelio de Cristo si nosotros estamos viviendo con problemas? ¿Cómo vamos a convencer a nuestra familia que vengan a Cristo si nosotros todavía estamos dudando? Amén. Amén. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que vaciarnos delante de Él. ¿Cómo vaciarnos? Sí, Señor, vengo a derramar mi alma. Ana, la esposa del Cana, no tenía hijos. Y su concubina, la otra concubina, Peniná, le hacía burla. Ana ya estaba chocada, ya estaba fastidiada, hasta que decidió dejar todo en el pasado. Dice la Biblia que ella se postró y derramó su alma delante de Dios, pero lo hacía moviendo su boca. Dice, pero no salía palabra de sus labios. Entonces el sacerdote Elí le dijo: mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Vete a tu casa, duérmete, digiere tu vino. Amén. Amén. Y ella solamente dijo: no, Señor mío, tu sierva no está ebria, tu sierva no ha probado vino ni sidra. Lo que pasa es que he derramado mi alma delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero hay algo importante que dijo: pero ya no. Hasta hoy, hasta este día he derramado mi alma, hasta este día he llorado. De aquí en adelante, yo sé que ya me escuchó. Amén. Yo sé que ya me escuchó, yo ya declaré su palabra y de aquí en adelante solamente voy a ver el reflejo de su gloria. Amén. Amén. Lo que tenemos que hacer es lo mismo. Si usted ya se cansó de tener problemas, si usted ya se cansó de hacer oraciones y sienta que no son escuchadas, si usted ya se cansó de que su familia no se someta o no le obedezca o no le ame, que su familia no venga a Cristo, usted diga como Ana: hasta hoy voy a hacer mi oración. Hoy, Señor, voy a declarar tu palabra. Amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Están dispuestos? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces en esta hora dígale: Señor, primero te pido perdón, Señor. Te pido perdón por todos mis malos pensamientos, por mis dudas. Te pido perdón, Padre, por mi incredulidad. Pero ahora, Señor, como aquel padre de familia que se acercó a mi Señor Jesús y le dijo: Señor, ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe y que la incredulidad se vaya de mí. Padre, este día, Señor, yo tomo la firme convicción de creer tu palabra. Cada palabra tuya que esté escrita en este libro, Señor, yo quiero creerla y yo la declaro con mis labios. Dígale: Señor, en esta hora,
conforme a tu palabra, Señor. Yo te pido que traigas a toda mi casa. Tu palabra bendita dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Padre, en esta hora te pido, Señor, que traigas a cada miembro de mi familia, que los toques, que los sanes. Tu palabra bendita dice, Señor, aleluya, dígale, Señor, tu palabra bendita dice, aleluya, que todos mis problemas van a ser como nada. Todos mis problemas van a ser como nada. Tu palabra bendita dice en el libro de Mateo capítulo 8 verso 7, cuando te fueron a ver, Señor Jesús, para que vayas a orar, Señor, para sanar a aquella persona que estaba postrada en cama, tú dijiste: yo iré y le sanaré. Ahora, Señor, tomo tu palabra, yo la creo y te pido, ve también, Señor, a mi casa y sana a mi familiar enfermo. Sánalo, Señor, yo lo creo. Yo creo tu palabra, Señor. Tu palabra bendita dice, Deuteronomio capítulo 8, 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres en este día. Señor, tu palabra bendita dice, Señor, que tú me das el poder. Tú bendices, Señor. Ayúdame a salir, Padre, de todas mis deudas, de todos los problemas, Señor. Bendice mi casa, bendice el fruto de mis manos, Señor. Padre, tu palabra bendita dice, Lucas 4, 18, que tú vienes, Señor, a dar libertad a los cautivos. Tú vienes a dar libertad a los cautivos, Señor. Yo declaro tu palabra, Padre, y te pido, libera, Señor, a los cautivos, a los que están presos en las redes del alcoholismo, de las drogas, del tabaquismo, del sexo. Rompe las cadenas, Señor Jesús. Te pido, Padre, por aquel que está preso en las cadenas de la enfermedad, en las cadenas de la duda. Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por aquella persona que está poseída. Señor, rompe las cadenas, rompe las cadenas. Espíritu Santo, ve, Señor, hasta ese lugar y rompe las cadenas. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por último te pido, Señor, tu palabra bendita dice: ¿quién de vosotros, si vuestro hijo le pide un pescado, le dará una piedra? ¿Quién de vosotros, si vuestro hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una víbora. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto y más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a quien se lo pidiere? Dígale: Señor, regálame el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Padre, regálame el bautismo del Espíritu Santo. Quiero conocerte más. Quiero que tu Espíritu sea el que traiga revelación a mi vida. Que tu Espíritu Santo dirija mis oraciones. Pídaselo, dígale: Espíritu Santo,